Pero bueno, pues vamos a empezar. Voy a poner la presentación en pantalla completa. Me parece que la semana pasada nos quedamos nada más en estos ejemplos y ya no sé si discutimos los límites entre la práctica clínica y la investigación, pero creo que Sí, vale la pena, sí, vale la pena retomar a partir de esta diapositiva y a lo mejor hacer un par de ejemplitos o de ejercicios para ver si podemos redondear esta idea para quien le haya quedado duda. Les leo esto, viene en el informe Belmont y nos dice cuál es la diferencia o cuáles son los límites entre la práctica y la investigación. Y nos dice que es importante distinguir entre investigación biomédica y del comportamiento por una parte, y por la otra, la práctica de una terapia aceptada, ¿no? Cuando estamos investigando y cuando estamos hablando de una terapia aceptada. Y ello es para saber qué actividades deberían de sufrir revisión para protección de los sujetos humanos de investigación. ¿Por qué pasa esto? Porque en las investigaciones a veces tenemos de todo, ¿no? Tenemos procedimientos que son parte del cuidado de rutina del que es nuestro participante, pero que también es paciente. Entonces, él como paciente, pues, tiene que ir a estudios de laboratorio de rutina, que a lo mejor esos resultados yo los voy a tomar como investigador para meterlo dentro de mis variables. Y habrá a lo mejor algún fármaco que esté tomando que pues sea parte de su tratamiento por la enfermedad que esté cursando y tal vez yo voy a registrarlo como una variable de potencial confusión. ¿No? Pero no quiere decir que porque esté en mi estudio yo tengo que asumir los riesgos del fármaco que se esté tomando el paciente o tengo que asumir los riesgos de los procedimientos, si le van a hacer una tomografía, si le van a hacer algo más sencillo, ¿no? Como una toma de muestra de sangre, por ejemplo. La distinción entre investigación y práctica se desdibuja en parte porque, como lo estábamos comentando, a menudo ambas se dan juntas. Nosotros tomamos a una serie de pacientes y los invitamos a una investigación para que se conviertan en participantes de una investigación. Entonces, el paciente también tiene doble rol de paciente y participante y a veces es muy complicado distinguir qué parte de lo que estamos haciendo corresponde al paciente y qué parte corresponde al participante. Y también otra cosa que genera confusión es que con frecuencia se le llama experimental a un alejamiento notable de la práctica estándar, sin haber definido cuidadosamente los términos experimental e investigación, ¿no? Por ejemplo, si se empieza a utilizar un fármaco nuevo así en la práctica clínica, o sea, es una nueva técnica quirúrgica o algo nuevo se empieza a implementar, mucha gente lo llama que es experimental, ¿no? Pero el que estén experimentando con las personas no quiere decir que eso sea investigación, porque la investigación es un proceso formal. La investigación requiere que se haga un protocolo de investigación, ¿no? Como lo dice la última viñeta de aquí. La investigación se describe usualmente en forma de un protocolo que fija un objetivo y delinea una serie de procedimientos para alcanzarlo. Entonces, bueno, continuando con esto sobre los límites entre la práctica y la investigación, en general el término práctica se refiere a intervenciones diseñadas únicamente para aumentar el bienestar de un individuo y que tienen una expectativa razonable de éxito. El propósito de la práctica médica o del comportamiento es brindar diagnóstico, tratamiento preventivo o terapia a individuos en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que es todo lo que hacen los médicos todos los días de su vida en su práctica asistencial. Si un médico prescribe un tratamiento, no sé la eficacia de ese tratamiento versus porque lo está prescribiendo con base en la evidencia científica que ya se tiene, o eso esperaríamos, ¿no? Si le manda a hacer una prueba diagnóstica sobre si tiene o no tiene cierta enfermedad, lo que el médico porque conoce cuál es la validez de esa prueba, el 85%,
5%, del 90%, ¿a qué va? Ya conoce cuáles son cuál es la validez y cuál es la eficacia de los tratamientos o de la mandando a hacer a su paciente y está tomando decisión que ese paciente pues pueda recibir el mejor tratamiento para pues, lo que necesita. Y se pueden tomar individual, habrá pacientes que les convenga mejor un tratamiento, habrá pacientes que les convenga. Y pues bueno, a diferencia nos designa una actividad concebida para probar una hipótesis, para permitir que se saquen conclusiones y a partir de ellas, eso es lo más importante, desarrollar o generalizable, es decir, que a partir de la investigación o de los procedimientos que yo voy a hacer una investigación, el objetivo es contestar una pregunta de investigación que pueda ser aplicable, conocimiento generalizable que va a beneficiar a las personas después de que se termine este protocolo. Entonces, todas las cosas que se hagan fuera del marco de lo que se considera una práctica aceptada, una práctica basada en evidencia, decir que es investigación, sino investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? Tengo a 3 personas, bueno, además de Andrés, a 3 personas conectadas. Me gustaría muchísimo si pudiera ver con ustedes si tienen alguna duda o si vamos bien hasta ahora. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Solo se está cortando un poco la transmisión por ratos. Sí, sino que a ratitos como que se pierde un poco su audio, pero sí se ha entendido. Ok, perfecto. Exactamente. Vamos a contar realmente lo que viene en el artículo de Manuel Ezequiel que les enseñé la semana anterior. ¿Se acuerdan que les había platicado un artículo de Manuel Ezequiel que lo que hace tan atractivo este artículo es que recoge la información presentada en elementos bióticos más importantes? Por ejemplo, no sé, los más importantes del informe Belmont, de la Declaración de Helsinki, de pautas de SIOMS. Y eso nos ayuda muchísimo a poder tener una guía, pues digamos, más práctica o más, pues sí, es una manera muy pragmática de poder hacer la evaluación de los aspectos éticos de nuestra investigación. Entonces, por si no han leído el artículo, así se ve para que lo revisen. Pues es una cuestión bastante sencilla el leer este artículo, son poquitas páginas, así que pues yo les sugiero realmente que lo lean. Les voy a explicar un poquito sobre cada uno de los puntos que vienen en este artículo, ¿no? El primero es el valor. El valor de una investigación es, junto con la validez científica, lo más importante. Si nosotros tenemos un protocolo de investigación que no cumple con este punto de valor y con el punto de validez científica, ipso facto es antiético y ni siquiera se recomienda continuar la evaluación porque un protocolo de investigación que no sea valioso y que no sea científicamente riguroso no vale la pena y se puede inclusive caer en faltas de ética en el caso de exponer a potenciales participantes o participantes algunos procedimientos o riesgos sin ningún beneficio en cuanto al conocimiento que se va a ganar. Entonces, bueno, lo que nos dice el artículo de Manuel Ezequiel con respecto al valor es que para que una investigación sea ética, lo primero es que tiene que ser valiosa.
¿no? Que nos evalúe una prueba diagnóstica. Estos son ejemplos, no quiere decir que solamente sean estas opciones, pero bueno, por ejemplo, una evaluación de una prueba diagnóstica o de una intervención terapéutica, pues son estudios de investigación, son propuestas de investigación que son sumamente valiosas. El contar con una herramienta que nos ayude a identificar si alguien tiene o no tiene una enfermedad es muy valioso. Y probar también intervenciones terapéuticas, fármacos que sean más efectivos, que tengan una vía de administración menos invasiva, que tengan menos eventos adversos, que sean menos costosos. No solamente se prueban intervenciones terapéuticas que sean más eficaces, sino también hay muchas otras variables que entran en juego cuando estamos evaluando una intervención terapéutica. Otra opción de un estudio que pudiera ser valioso, pues es el tener mejoras a la salud o bienestar en general. Alguna cuestión que nos lleve a mejorar la salud ya se considera valiosa. Los estudios preliminares etiológicos, fisiopatológicos o epidemiológicos que nos van a servir como base para plantear intervenciones, para plantear resolución de problemas que tenemos en la práctica clínica todos los días, también es otro ejemplo de un estudio valioso. La investigación con resultados que tienen poca probabilidad de ser diseminados o en el cual la intervención no pueda ser implementada de manera práctica, aun siendo efectiva, no va a ser, pues vamos a ver, creo que alguien levantó una mano. Andrei. Sí, Marce, bueno, perdón, yo creo que tenía que ver con esta segunda diapositiva, pero quisiera preguntarte sobre en qué medida se tiene que ser consciente de que esto valioso que arroje como resultado, como desenlace, como conclusión el proyecto que uno desarrolla, tiene siempre que verse traducido al paciente o al grupo de sujetos y no, vamos, ¿qué tanto tenemos que ser conscientes de eso o permitirnos decir, bueno, pero con este resultado voy a poder construir un puente hacia otro resultado que a su vez me llevará a otro que a su vez ya va a llegarle al paciente? Sí, sí, tocas un tema muy importante y es que eso depende también del área en el que estamos. Y hablando, bueno, cuando estamos hablando de investigación clínica, estamos persiguiendo preguntas de investigación que ya sean aplicables directamente en el paciente. Pero la investigación clínica no es la única investigación que existe. Existe investigación básica, investigación epidemiológica, de sistemas de salud. Hay un montón de tipos de investigación. Se esperaría que los médicos que están en la práctica clínica, los que están con labor asistencial con sus pacientes, contestaran preguntas de investigación que los ayudaran a pues tener una mejor atención a sus pacientes en ese momento. Pero eso no quiere decir que no sea valiosa ninguna, perdóname tantito, me voy a agachar porque me estoy quedando sin pila, pero eso no quiere decir que la investigación básica, por ejemplo, no sea valiosa tampoco. No obstante, pues lo que necesitamos ahorita son respuestas para los pacientes en este momento. Y en nuestro país tenemos recursos finitos. Bueno, ¿y qué se los voy a decir a ustedes, ¿no? Que están en el sector salud. Los hospitales de la Secretaría de Salud, los hospitales del IMSS, del ISSSTE, sobre todo, tienen recursos pues bastante limitados. Y si se va a gastar, por poner un monto, 100,000 pesos en una investigación, pues siendo clínicos vale más la pena gastar esos 100,000 pesos en una investigación que va a rendir frutos en este momento en el paciente, a estar haciendo alguna secuenciación genómica que pues a lo mejor va a tener implicaciones clínicas importantes en algún momento, pero en este momento no. Y si tenemos la posibilidad de decidir qué queremos investigar, pues yo creo que inclusive lo más ético es tratar de responder preguntas de investigación
que resuelvan cuestiones de salud inmediatas. Pero pues toda la investigación pudiera ser valiosa, no se le quita, no le quita lo valioso el que no responda a una investigación, pero si ponemos en la balanza, en virtud de la justicia distributiva de recursos y a la luz de todas las limitantes que hay de los sistemas de salud, pues creo que sí es una variable a considerar el tener en mente la resolución de un problema inmediato de salud para los pacientes. ¿Contesté tu pregunta, Andrei? Sí, así es, claro. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues continuando. Otro punto que tiene que ver con que una investigación sea ética es la validez científica. Para que una investigación, así tal cual lo dice el artículo, y es para que una investigación sea ética, debe de ser conducida de forma rigurosa metodológicamente. ¿Esto por qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué creen? ¿Tú por qué crees, Steph, que una investigación que sea, para que una investigación sea ética, tiene que ser científicamente válida? Pues, bueno, por lo menos yo que había leído ya había leído había leído de que era porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que mi investigación es sobre hechos pasados y en epidemiología, sentía de que era porque si no la búsqueda, si no tiene validez científica, pues toda la investigación realmente no serviría, ¿no? Porque nada lo valida realmente, o serían datos que no son realmente exactos o válidos para nuestro entorno. Entonces, todo lo que escribiría o lo que investigo sería pues una mentira. Y si no se sigue metodológicamente, pues muchas veces caemos en el hecho de que comenzamos una cosa, no seguimos un orden o un método y no se llega a la conclusión esperada. Sí, me parece que es una muy buena respuesta y en efecto, aún las investigaciones, como lo dice el artículo de What Makes Clinical Research Ethical, aún las investigaciones que hacen preguntas de investigación que son muy buenas, si son diseñadas o conducidas pobremente, pues es lo que van a producir resultados que sean pobres, que sean poco confiables. Inclusive se puede invalidar una investigación completa en caso de que su metodología no sea robusta. Por lo tanto, la validez interna es uno de los puntos más importantes a considerar cuando una investigación está siendo evaluada en términos éticos. La parte metodológica nunca puede ser separada o divorciada de la validez científica. Las pautas de SIOMS lo mencionan, ¿no? Que la investigación con seres humanos que no es científica, que no es robusta científicamente, ipso facto no es ética, porque puede exponer a los participantes a riesgos e inconvenientes sin ningún propósito. Estoy hablando de los participantes de la investigación que en ese momento son reclutados, pero ¿a alguien se le ocurre alguna otra consecuencia que pudiera tener el tener artículos de investigación o protocolos de investigación que no sean válidos? ¿Se les ocurre alguna otra consecuencia? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el movimiento antivacunas? ¿No? ¿No se han enterado de que hay un montón de gente ahora en el mundo que antes de la vacuna para COVID, hubo, pues hay un montón de casos de gente que no quiere vacunar a sus hijos porque temen las consecuencias que puede haber a la salud? ¿Alguien de ustedes ha escuchado la historia de cómo se generó esa mala práctica? Yo no, en sí el origen no lo conozco como tal, pero sí sé que es un movimiento que tuvo mucho, bueno, fue muy controversial en Estados Unidos, porque inició con los papás que no querían vacunar a los niños por el riesgo de enfermedades o complicaciones que científicos habían pues hecho investigaciones y que causaban ese tipo de alteraciones que pues no tenían ningún sustento, entonces solamente fueron
rumores o ideas de ellos. Y a partir de esas publicaciones fue que los papás empezaron a hacer este movimiento y que ahora ya se hizo muy, muy grande. Sí, exactamente, Luis. Todo comenzó a partir de un estudio que publicó un doctor llamado Andrew Wakefield, en donde concluía que la vacuna triple viral se asociaba con riesgo de autismo. Ya después se vio que había habido mano negra en los datos, pero mientras nos deja muy claro que los resultados o las consecuencias de una investigación que no tiene datos válidos puede tener consecuencias más allá del daño que se le pudiera causar a los participantes de la investigación, sino que cuando alguien hace una investigación y publica los resultados, algún médico, alguna otra persona puede leer este artículo y tomar decisiones para sus pacientes con base en lo que se presenta en ese artículo. Entonces, si un artículo está mal hecho, pues es posible que alguien tome una decisión que en vez de favorecer a un paciente puede ser en detrimento de su salud. Y esto a consecuencia de un artículo que esté mal hecho, que no tenga pues todas las características que hacen que una investigación tenga validez científica. Entonces, los métodos deben de ser válidos en todas las investigaciones y además el protocolo debe de ser factible, ¿no? Estas son las cosas que se deben de evaluar en sus protocolos de investigación. Tienen que tener un objetivo científico claro. ¿Y esto por qué? Porque a veces cuando no tenemos claro el objetivo de nuestra investigación y leemos un protocolo, vemos que el título dice una cosa, la pregunta de investigación dice otra, el objetivo principal dice otra, la hipótesis dice otra cosa. Entonces, es claro que la persona que está desarrollando su investigación no tiene muy claro cuál es el objetivo. Entonces, si no tenemos claro el objetivo, ¿cómo vamos a tener claro el resto del protocolo? ¿Cómo vamos a tener claro el cálculo de tamaño de muestra, los métodos estadísticos, el cómo vamos a contestar esa pregunta de investigación? Entonces, todo comienza con un objetivo científicamente claro. Ahora, el diseño de investigación debe de ser realizado usando principios y métodos aceptados y prácticas confiables. Esto quiere decir que vamos a utilizar pues, los diseños de investigación que ya sabemos que se utilizan en epidemiología clínica, en investigación clínica. Vamos a hacer uso de cuestionarios que estén validados. No voy a inventarme yo un cuestionario porque no sabemos cuál sea la validez de un cuestionario que yo me inventé. Vamos a utilizar métodos de medición que ya sabemos qué tan buenos son. Y tenemos que tener un poder estadístico suficiente para poder probar el objetivo. Por eso ahí dice que el protocolo debe de ser factible. Es indispensable que nosotros conozcamos el cálculo de tamaño de muestra que se requiere para tener la respuesta a nuestra pregunta de investigación, porque de no tener un cálculo de tamaño de muestra que sea factible, más bien, de no poder cumplir con el cálculo de tamaño de muestra que yo tengo pues calculado. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un tamaño de muestra completo con respecto a lo que calculé? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Lo que pasa cuando no tengo el cálculo, cuando no tengo el tamaño de muestra completo es que no tengo suficiente poder estadístico para probar mi objetivo. Eso quiere decir que todo el esfuerzo que hice en reclutar a lo mejor 50 pacientes, ¿no? Que se convierten en participantes de mi investigación. Si resulta ser que yo necesitaba 100 para contestar mi pregunta de investigación, 50 no me van a dar el suficiente poder estadístico para que yo pueda contestar esa pregunta de investigación y por lo tanto no voy a alcanzar a probar o a rechazar mi hipótesis. Entonces, esa es la verdadera importancia de tener bien identificada la factibilidad del estudio. Y otra cosa que es también muy importante es que hay que ofrecer un plan de análisis que sea plausible. Esto quiere decir un plan de análisis estadístico que sea adecuado al
pues al tipo de variables que yo voy a manejar, si van a ser variables que probablemente tengan distribución normal o que tengan distribución libre. Hay tipos de pruebas específicos para cada una de estas variables. Y finalmente hay un concepto que se llama clinical equipoise. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una duda genuina, que realmente hay una ausencia de respuesta en la literatura a mi pregunta de investigación, que voy a profundizar un poco más. A veces planteamos protocolos de investigación que realmente no son pertinentes porque la pregunta ya está contestada en la literatura. No requeriría más que yo estuviera haciendo una revisión de la literatura para poder encontrar la respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, si ahorita te doy la palabra, Luis. Si es que yo tuviera una pregunta de investigación de un ensayo clínico, ¿no? Si un tratamiento funciona mejor que otro. Y en realidad no existiera una duda sobre sobre la eficacia de ese tratamiento, porque en la literatura ya hay estudios. Entonces, eso se consideraría antiético porque no hay clinical equipoise. Eso es que no hay duda y al estar haciendo un ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, en donde a la mitad se le aleatorizarían al tratamiento 1 y a la mitad al tratamiento 2 y yo ya sé que el tratamiento 2 es mejor, sería antiético hacerlo porque le estaría privando del beneficio de recibir el tratamiento que se conoce ya como más efectivo. Sí, Luis. Bueno, en ese caso, por ejemplo, hay varios casos en los que tenemos una pregunta de investigación o alguna duda en relación al tratamiento o al diagnóstico, pero que fueron ya resueltas a través de investigaciones en otros países con otro tipo de poblaciones, utilizando equipo diferente. A pesar de que la pregunta ya fue resuelta en otras áreas del mundo, le quita cierta importancia o validez el hecho que se repita en alguna población o área geográfica específica, como por ejemplo un estado, una zona del país. Esa es mi idea. Solamente que hubiera una razón particular por la cual esa pregunta de investigación tuviera que ser contestada en otro lado porque no se puede extrapolar la información que ya hay en la literatura a nuestra población. Pensemos, ¿no? A lo mejor estamos hablando de alguna enfermedad pulmonar y los estudios que hay publicados están hechos todos a nivel del mar. Y sabemos que la capacidad o la forma en la que pues en la que trabajan los pulmones, hemoglobina, etcétera, etcétera, es diferente a una altitud como la de la Ciudad de México, ¿no? Que estamos a más de 2,000 metros pues, por sobre la altura del mar. Entonces, de esta manera yo diría, pues es que en realidad yo no estoy segura de cómo funciona eso aquí en mi población. O a lo mejor es una cuestión que tiene que ver con el metabolismo y todos los estudios están hechos en una población nórdica que a lo mejor son delgados y que su población pues no representa para nada la nuestra, en donde somos más chaparritos, más gorditos, ¿no? En México 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Solamente que hubiera grandes diferencias en la población y no pudiéramos decir que es extrapolable la información que existe. Pero el puro hecho de decir en México no se ha hecho nunca va a ser una justificación suficiente. Tendría que estar mucho mejor sustentado que solo porque en México no se ha hecho. ¿Querías decir algo, Andrei? Lo acabas de decir, Marcel. Yo solo, sí, a lo mejor redondear este aspecto porque acostumbramos tomar como estandarte de justificación de un proyecto, es decir, en mi medio, en mi hospital, no se ha hecho,
sin ir a lo mejor a la microscopía de esa propuesta que sí tiene un sustento, es decir, los sujetos tienen un comportamiento distinto al esperado o al reportado, y entonces no es mi demarcación geográfica en realidad lo que preocupa, sino el comportamiento distinto de los sujetos. Y entonces ahí es cuestión de replanteamiento, no es que pierda validez ni valor este proyecto, sino que el enfoque es el que hay que acomodar, porque pareciera contradictorio decir, debemos ser metódicos y rigurosos para que otros puedan replicar lo que hacemos con la menor probabilidad de falla o error y sabiendo qué resultados. Entonces, tomando eso, pues sí, es que uno toma un método científico como un camino a seguir, pero debe contestar sus propias preguntas sin que el único estandarte tenga que ser el aquí no se ha hecho, ¿no? O sea, tiene que ser nada más un argumento a lo mejor para enmarcar el dónde estamos y qué queremos hacer, pero veo que pocas veces realmente la demarcación geográfica u hospitalaria tenga que ser lo principal y bueno, al final es lo que miramos en los proyectos que hacen los residentes, por ejemplo, o que hacemos como médicos pasantes, ¿no? Nos toca porque pues aquí estamos y aquí como no se ha hecho, pues lo tengo que hacer aquí. Tendríamos que replantear el enfoque. Sí, correctísimo, tienes toda la razón, André. Pues bueno, si les parece, continuamos. Entonces, esos son los dos puntos clave. Luis, ¿sí, se quedó levantada tu mano o quieres decir otra cosa? No, doctor, gracias. ¿Quedó contestada la pregunta, Luis? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, como les comentaba, estos dos primeros puntos de el valor y la validez son los dos más importantes. Si no cumple su investigación estos dos primeros, ya ni siquiera vale la pena continuar la evaluación de los demás porque hay que replantear la pregunta y pensar en un protocolo de investigación que sea, pues, valioso y que sea válido. Ahora, el tercer punto que se menciona en el artículo de What Makes Clinical Research Ethical es la selección justa de los participantes. Y nos dice que seleccionar a los participantes para que los individuos susceptibles de ser estigmatizados o vulnerables no sean seleccionados para una investigación riesgosa y que los individuos con recursos y socialmente poderosos no sean favorecidos en investigaciones potencialmente beneficiosas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un estudio en donde quiero probar la nueva vacuna de cierta farmacéutica y sé que todos reciben activo, ¿no? Porque voy a hacer una comparación histórica, ¿no? Por ejemplo, es un estudio, pues, potencialmente beneficioso. Y si solamente elijo para ese estudio a mis amigos o a los médicos del hospital, pues ahí estoy seleccionando injustamente a los participantes, porque a lo mejor los criterios de inclusión decía adultos mayores de 18 años, punto. Entonces, todas las personas que estuvieran en su mayoría de edad podrían haber participado en el estudio, pero yo nada más se los propongo a las personas que a lo mejor pues son los tomadores de decisiones del hospital, pensando en aquella época donde todavía nadie se había vacunado, ¿no? O por el contrario, decir, pues yo quiero probar cierto tratamiento y me voy a la sierra de Chiapas, así en la zona más pobre de Chiapas, en donde no hay servicios de salud, y ahí invito a participar a los pobladores, en donde lo más probable es que acepten, porque pues el participar en el estudio significa que les estoy otorgando servicios de salud que no tienen, cuando esa pregunta de investigación pudo haber sido contestada en cualquier otro lugar, en la ciudad, en otros lados en donde no se está pues invitando a las personas a participar en la investigación por su vulnerabilidad o por su susceptibilidad y facilidad de que entren a una investigación. La selección de los participantes tiene que ver con los criterios de selección de quienes van a formar parte de mi investigación
pero también, es decir, ¿no? Con las características en cuanto a si son pacientes que son mayores de edad o mayores de cierta edad, que tengan cierta enfermedad, que no tengan alguna comorbilidad, etcétera, etcétera. Pero no es nada más lo que se refiere a los criterios de inclusión y de exclusión, sino también con la estrategia adoptada para reclutar sujetos de investigación. No es lo mismo reclutar a pacientes hospitalizados que están ahí en su habitación, pero pasando los días, ¿no? Viendo en qué pueden ocupar su tiempo, a pacientes que están en la fila para donar sangre, que traen prisa porque se tienen que ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, si todos los pacientes o si muchos potenciales participantes cumplieran con los requisitos que se necesitan para que participen en una investigación, pero yo me voy específicamente a reclutar en áreas en donde para mí es más cómodo, pues eso también es una selección injusta de los participantes porque le estaría negando el beneficio de participar en una investigación pues a los pacientes que a lo mejor pues son más difíciles de abordar porque traen más prisa o por cualquier otra situación. Una selección justa se basa solamente en los objetivos de la investigación, no en qué tan vulnerables son y qué tan atractiva pudiera ser para esas personas una investigación que implique pues atención al cuidado de su salud, o el dar privilegio a algunas personas u otros factores relacionados con la investigación. Y grupos de individuos, es decir, niños, embarazadas, grupos como tal, o individuos particulares, como el paciente perenganito que me cae re gordo y no lo quiero ver más de lo necesario, no deberían de ser excluidos de una investigación, de la oportunidad de participar en un proyecto de investigación sin fundamentos científicos válidos. Esto vamos a discutirlo un poquito más. Por ejemplo, alguien que me quiera decir algún proyecto que tenga en mente y quiera discutir sus criterios de inclusión y de exclusión y cómo piensa reclutar. ¿Ya lo tienen claro? ¿No? A ver, Andrei, por ejemplo, tú platícanos un poco de tu proyecto de listidinato, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Estás ahí o estás con paciente? Estoy aquí. Eh, por ejemplo, tú tienes una población bien seleccionada y súper complicada, ¿no? ¿Cómo podrías hacer para tener una selección justa de tus participantes? Sí, pues justo de inicio el planteamiento era si una intervención como el uso de histidinato tendría algún desenlace medible, ¿no? A diferencia de los que históricamente no usaron esta intervención. Aquí la complejidad es la poca cantidad de sujetos y que al final el histidinato de cobre se convirtió en un elemento que era parte del proceso asistencial de los chicos. No era algo que podría no darse eh, a pesar de que lo requiriera, es decir, se tendría que dar. Entonces el enfoque que se aplicó fue más bien el análisis entero o histórico tanto de los sujetos que requerían y se les pudo proporcionar los que requerían, pero no había histidinato en su momento, y aquellos que ni siquiera lo requerían porque se diagnosticaron sumamente tarde. Entonces, el reenfoque fue estudiar justo el comportamiento del desenlace llamado mortalidad en toda la población conocida o al menos registrada de niños con enfermedad de Menkes, sin que fuera el enfoque de dar o no dar el histidinato, porque esta decisión ni siquiera competía a uno como investigador, sino al médico que lo acompañaba, a la familia a la cual se le podría o no haber ofrecido en su momento el histidinato de cobre. Y lo que se hizo fue
tratar de explorar de manera indirecta si esta intervención junto con otras que se hayan hecho en la localidad de cada uno de los casos, porque están dispersos en el país, adquiría un carácter pronóstico favorable o desfavorable para precipitar la muerte. Y es lo que se hizo, un análisis de la supervivencia. Entonces, el criterio de inclusión es el conocimiento de la enfermedad de Menkes, la certeza diagnóstica de enfermedad de Menkes en un niño mexicano. Y bueno, ya el resultado y la información que obtuvimos respecto a cada uno de los casos, pues nos dejó ver que nuestra falla fundamental es la falta de detección oportuna y la intervención temprana, y que aunque en México ya tengamos piscinato de cobre, no es suficiente para que esto represente un beneficio en reducir la mortalidad de los niños Menkes, porque siguen llegando muy tarde o ni siquiera diagnosticándose, ¿no? Entonces, es frustrante, pero es cierto. Sí, y ahora vamos a desmenuzar un poquito más tu proceso de selección. Por ejemplo, tú decidiste que podían entrar a tu estudio de donde fueran. No era una limitación o no se privilegió nada más a los niños de Chiapas. Si había en otros lados de la República, tenían exactamente la misma probabilidad de participar, porque tú hiciste una búsqueda intencionada por todos lados. Entonces, no fue un tema la justicia, porque todos los chiquitos que tenían el diagnóstico de Menkes tenían la misma probabilidad de formar parte de tu investigación. Inclusive con todo en contra, ¿no? Porque pues eso implica un trabajo mucho más complejo para ti y pues seguramente incurren en más gastos. Pero eso no fue, o sea, sus criterios de selección están basados únicamente en fundamentos científicos, no en la facilidad o la factibilidad de que los encuentra mucho más fácil ahí Que esté a la mano, ¿no? andar buscando por todos lados. Los que alcanzo a ver o los que me lleguen a la consulta, no es el criterio de selección. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se debe de cumplir con el principio de justicia y de que cuando se quiere, se puede. Ahora, vamos, no sé cómo quitar esto. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla tantito y vuelvo a compartir porque me pareció ahí una cosa rara que no sabía cómo quitar. Ok, entonces, bueno, terminando con esto, para redondear la idea, no se debe de seleccionar a los participantes porque ustedes tienen que describir en sus protocolos de investigación tanto los criterios de selección, inclusión, exclusión y en dado caso eliminación. Esos criterios tienen que responder a las características que se requieren de la población, no a quienes sean más fáciles de reclutar. Y su estrategia de reclutamiento, la forma en la que van a hacer el muestreo, el cómo van a obtener esos datos, también tiene que ser justa y no debe de favorecer o desfavorecer a cierto grupo de personas o a personas en particular, no, como les decía. Si hay algunos pacientes que les caen gordos, decir, no, esto no lo voy a invitar porque no lo quiero ver más tiempo del necesario. Si cumple con los criterios de selección, aunque les caiga gordo, pues de todos modos tendría que ser invitado a participar en la investigación. El siguiente punto que nos mencionan en el artículo es el del balance riesgo-beneficio favorable, en donde lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos. Tenemos que tener bien identificados cuáles son los riesgos que pudiera tener una investigación. ¿Esto qué quiere decir, no? Si es un estudio, digamos, observacional, en donde yo solamente voy a recolectar datos del expediente, que eso es muy frecuente, pues realmente el riesgo es mínimo. Solamente podría ser un riesgo el mal manejo de los datos personales de los participantes, pero no hay riesgos asociados con algún procedimiento diagnóstico o terapéutico que yo vaya a realizar en los participantes.
Otros estudios, pues sí tienen mayor riesgo, si se van a hacer procedimientos diagnósticos, si se van a hacer cuestionarios, sobre todo aquellos que toquen los aspectos sensitivos de la conducta, o si se van a probar fármacos, por ejemplo, pues bueno, entonces sí tenemos que tener un plan para que todos estos riesgos potenciales que pudiera presentar el participante o los participantes de la investigación, tengamos un plan de cómo los vamos a minimizar. ¿No? Si yo sé que un riesgo es que me genere, no sé, se ha visto que a lo mejor un riesgo es que las personas tengan un ataque como de ansiedad al estar dentro del tomógrafo, por ponerles un ejemplo. Bueno, pues a lo mejor, ¿cómo puedo minimizar este riesgo? Bueno, pues estarle platicando por el micrófono para que se tranquilice, o a lo mejor permitir o sea, que sepa que alguien de su familia está viendo, que lo están cuidando, hacer alguna cosa que pudiera hacer que los riesgos se minimicen, ¿no? O si, por ejemplo, estoy probando un fármaco hipoglucemiante, pues sé que el principal riesgo de un fármaco hipoglucemiante puede ser justo eso, ¿no? Que genera hipoglucemias importantes. Entonces, ¿cómo podría yo minimizar los riesgos? Pues bueno, dando educación al paciente para que sepa cuándo identificar una hipoglucemia, explicarle que no debe de tomarse el medicamento si no ha consumido alimentos. Toda esta serie de recomendaciones que deberían de darse para evitar estos riesgos. Y lo mismo con o sea, la contraparte, ¿no? Los potenciales beneficios hay que tratar de hacerlos lo más grandes posible. Por ejemplo, si yo les voy a tomar una muestra de sangre y les voy a, pues, hacer alguna medición de lípidos en sangre, glucosa, en vez de quedarme con esos resultados, pues bueno, se los voy a proporcionar a la persona porque esa información puede ser valiosa para que conozca mejor su estado de salud y en caso de que tenga alguna alteración, pueda comenzar a tomar cartas en el asunto, inclusive que podría canalizarse al participante a recibir atención médica en caso de que se detecte alguna alteración, ya sea relacionada o no relacionada con el problema de estudio. Si nosotros identificamos un problema, pues tenemos la obligación de actuar y hacer algo al respecto. Y lo que sí es muy importante es que el riesgo para los sujetos debe ser por lo menos proporcional a los beneficios. Nunca debería de ser mayor el riesgo en una investigación que los beneficios que se esperen a partir de esa investigación. Ahora se nos está acabando el tiempo, vamos con revisión independiente. La revisión del protocolo, sí, André, adelante. Marce, para comentar esto de el punto anterior, perdón, me entró un ruido ahorita, pero ¿cómo alcanza a buscarse este punto anterior? No sé si pudieras ayudarme con retornar la diapositiva. ¿Quieres ver el diagrama de flujo? Me lo No, salté justamente porque no me iba a dar tiempo de explicar. no, esto del balance riesgo-beneficio, a propósito Claro, de los sí. observacionales retrospectivos y de que Bueno, uno de los compañeros que están aquí hacen un trabajo o pretenden un trabajo de análisis histórico, concretamente la autora Stephanie quizá nos pueda explicar más del el índice de desarrollo humano y lo que tiene encriptado como gran variable para afectar negativamente a la población con enfermedad por diabetes. Entonces, ¿cómo en qué términos nos aconsejas que pudiera plantearse esto? A priori diría uno, bueno, pues a los nuevos diabéticos demostrarles que su índice de desarrollo humano debe mejorar porque a los que lo tenían mal antes les iba re mal o les iba peor, ¿no? Eh, claro. Sí, ya entiendo la ¿Habría que pregunta. hacer algún ajuste en ese enfoque? No, mira, y según el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, las investigaciones documentales, como pudieran ser los estudios de revisión de expedientes, son consideradas estudios sin riesgo. Por lo tanto, a pesar de que existe el riesgo latente del mal manejo de la información, el describir el método por el cual se va a resguardar la confidencialidad de los datos es suficiente para hacer la minimización de riesgos, pero no se hace un balance riesgo-beneficio para buscar que sea favorable,
porque no hay ningún procedimiento que se haga en tiempo real. Es considerada, les repito, una investigación sin riesgo de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, porque la investigación documental no va a tocar nunca a ningún paciente, ¿no? Es nada más la revisión de los documentos. Todos los estudios que sean de esta índole, de revisión de expedientes, no van a tener problema con esto del balance de riesgo-beneficio favorable. Lo único que se necesita es una descripción correcta y acuciosa del manejo de los datos personales y de hecho, si es posible, no recolectar ningún dato personal, sino tener a los sujetos con identificadores, es decir, por ejemplo, nada más las iniciales y recolectar los datos clínicos, pero sin tener ningún dato como un número de seguridad social en caso de tenerlo, dirección, teléfono, todo eso, esa sería la mejor manera de disminuir los riesgos y tener, pues, cubierto este punto. Ok, sí, muchas gracias, Marce. En cuanto a la revisión independiente, pues es algo sencillo. Básicamente es que todos los estudios, como lo comentamos la clase pasada, todititos tienen que pasar por el comité de ética, aun cuando tengamos un estudio de revisión de expedientes. Esto es porque pues se tiene que vigilar qué tratamiento se le va a dar a los datos, a los expedientes, y si tenemos un plan de análisis de la información que sea plausible, ¿no? Porque inclusive un estudio de revisión de expedientes, si concluye si tiene una conclusión que sea inválida por problemas en cuanto a la validez científica del estudio, también eso puede tener consecuencias. Si resulta ser que yo tengo un estudio que es muy pobre metodológicamente y a lo mejor quiero hablar de algunos factores pronósticos para complicación de alguna enfermedad y lo publico, es posible que esos resultados que yo esté publicando pues sean espurios porque no van a estar bien hechos y a lo mejor alguien más va a leer ese artículo y va a decir, ay, mira, parece ser que el que tenga comorbilidad no afecta nada, ¿no? Entonces, pues lo hacemos igual que siempre y resulta ser que a lo mejor quien tiene comorbilidades sí tiene más riesgo y se debieron de haber tomado más precauciones o por el contrario, a lo mejor dicen, no, pues hay que tener listos los hemoderivados y al menor sangrado hay que transfundir en esta clase de pacientes y resulta ser que esa respuesta era la consecuencia de malos métodos. Y si se hiciera el estudio correctamente, pues resultaría ser que no, y a lo mejor se está transfundiendo gente sin necesidad. O sea, todo tiene consecuencias, inclusive la revisión de expedientes. Por eso es que todos los estudios tienen que ser evaluados por un comité de investigación y un comité de ética. Andrei. Perdóname, Marce, que no te suelte, pero ¿tú puedes decirnos si hay alguna característica o cómo saber que el comité de investigación es independiente? Es decir, si hay algún elemento de verificación. Muy buena pregunta, claro. Un comité de ética se considera independiente cuando nadie de los autores del protocolo forma parte de ese comité. Es decir, tiene que ser el comité bien formado por el instituto, por el hospital, por la clínica, por lo que sea. Y si, por ejemplo, Andrei, tú fueras parte de ese comité, cuando se sesione tu protocolo de investigación, tú no puedes estar. Tiene que ser un comité en el que no participes tú. O a lo mejor tienes algunos colaboradores. Ninguno de esos colaboradores puede formar parte del comité, pero tiene que ser un comité hecho y derecho. No que se junten una bola de amigos y sesionen por sus pantalones, ¿no? Los comités están conformados por la Conbioética y por COFEPRIS, entonces se tiene que seguir pues todo el protocolo, tiene que ser comités con todas las de la ley y no puede haber ningún miembro del equipo de investigación dentro de ese comité y si alguno de los miembros de investigación forma parte de un comité, pues tendría conflicto de intereses y no podría participar en la evaluación de ese protocolo porque uno no puede ser juez y parte.
¿Contesté? Sí, y perdón, se deriva esta otra pregunta. Cuando en nuestro entorno institucional justo esto pone en tela de juicio esta imparcialidad, ¿hay alguna instancia a la que podamos acudir, como la conbioética, o que nos Justamente pueda a respaldar? conbioética. Exactamente, justo a conbioética. O también hay comités privados que también están con el registro de conbioética y se vale pedir evaluación de ellos. Ok, muchas gracias. El respeto por los sujetos de investigación es otro de los puntos que se menciona en el artículo y básicamente se trata de permitirles abandonar la investigación. Tiene que estar bien planteado en su protocolo de investigación y en la carta de consentimiento informado. Obviamente estoy hablando de proyectos de investigación que sean prospectivos. Todos los participantes de una investigación tienen que tener la posibilidad de abandonar la investigación en el momento que así lo requieran o deseen. Se les tiene que garantizar la protección de la privacidad a través de la confidencialidad de sus datos. Se tiene que informar a los sujetos sobre nuevos riesgos y beneficios descubiertos. Esto pues nada más aplicaría en estudios longitudinales. Imagínense que tenemos un ensayo clínico en donde se está probando pensemos en pacientes con COVID, ¿no? Y yo estoy probando a ver si el tocilizumab les ayuda a prevenir complicaciones. Y a medio camino, a medio estudio, sale un artículo publicado en donde básicamente queda contestada la respuesta, queda contestada la pregunta de si el tocilizumab sirve o no sirve, ¿no? Si ya dicen, ya se publicó un estudio que terminaron antes que nosotros y mala suerte para nosotros, resulta ser que sí sirve, sí previene, pues entonces yo les tengo que avisar. O si resulta ser que a lo mejor todavía no está contestada esa pregunta de investigación, pero se dio a conocer información sobre algún evento adverso que no se conocía antes, pues yo también se lo tengo que avisar a los participantes de la investigación, porque cuando ellos firmaron una carta de consentimiento, pues yo no les había hablado de ese riesgo porque todavía no se conocía. Pero si a lo largo de la investigación se conoce algún riesgo adicional o algún beneficio, y no nada más de ese fármaco, sino de otro, si resulta ser que encontraron que la cloroquina sí sirve, pues también se le tiene que investigar, se le tiene que informar a la persona para que tome la decisión de si termina el estudio o mejor pide a su médico que le proporcione ese fármaco. Se le tiene que informar a los sujetos sobre los resultados de la investigación. Esto es en estudios prospectivos. Si cuando tenemos una investigación al final concluimos que lo que sea que hayamos concluido, se le tiene que avisar a los participantes, porque una de las cosas que se les dice en la carta de consentimiento informado o en el proceso de consentimiento informado cuando los invitamos a participar es que su participación en esta investigación nos va a generar conocimiento nuevo. Lo que vamos a aprender nos va a servir para tratar mejor a los pacientes en adelante. Entonces, es nuestra obligación decirles muchas gracias por su participación, aprendimos esto. Y pues es nuestra obligación mantener el bienestar de los individuos, como ya lo platicamos antes en cuanto a la maximización de beneficios y disminuir los riesgos. Pues bueno, ¿cómo pueden saber el grado de riesgo de su investigación? Como ya se los mencioné, esto está en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación y específicamente está en el artículo 17, en donde nos ponen cuáles son los grados de riesgo, que es investigación sin riesgo, que como les acabo de comentar, pues son aquellos que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos, entre otras cosas. Entonces les sugiero que revisen, yo creo que le paso a Andrei, ¿no? Esta presentación para que la pueda compartir. Sí, Andrei. Sí, Marce, justo para que no te sientas en la premura del tiempo, y creo que esto sí es muy importante porque esto ya es de nuestro contexto, ¿no? Más allá de las pautas internacionales, y creo que sí es muy importante saber lo que tú nos debas decir de esto.
La siguiente hora estaba planeada como el primer momento de seminario, es decir, que pudiéramos revisar directo los proyectos. Está pendiente esta parte contigo de la Ley General de Salud y lo del consentimiento informado. No sé Ajá, cómo estés tú de tiempo al respecto de que se pueda avanzar con esta información pendiente en la yo siguiente hora. preferiría Lo dosificarlo más, si pausamos. está bien por ti, Andrei, porque en mi experiencia ahorita ya están cansados Sí, y ya lo que les diga probablemente no les va a entrar tanto. Si me permitieras que lo dejáramos aquí, si quieren nada más, si me regalan unos minutitos y les explico para ya cerrar este tema de los riesgos y para dejar para la siguiente sesión lo del consentimiento sí, sí. informado, Perfecto. ¿sí? Me parece muy bien. Ok. Por favor, Marce, gracias. Sobre todo ética, no, mira, no todos son tan apasionados como tú y yo de la ética, entonces sé que puede ser cansado para muchos. Les platico brevemente esto de los grados de riesgo que vienen en el reglamento. El riesgo lo podemos medir de muchas maneras. Ahorita les cuento cómo se mide con respecto al reglamento y cómo lo define. Nada más que hay que tener en cuenta que lo que venga en el reglamento no es exhaustivo. Puede ser que algunos de los procedimientos con los que ustedes estén lidiando o que a lo mejor más adelante vayan a querer realizar, a lo mejor no vienen ahí bien descritos o les queda duda, pero ahorita avanzamos un poquito en esto y les platico un poco más de qué otras dimensiones del riesgo deben de tomarse en consideración, ¿no? Les leo que la investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas. Ahí les da otra vez, que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en variables fisiológicas, psicológicas, sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que están cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos o algún otro, ¿no? Encuestas de calidad, alguna otra cosa, en los que no se identifiquen y se traten aspectos sensitivos de la conducta. O sea, si yo hago un cuestionario de depresión o de ansiedad, entonces ya no se considera, a pesar de ser un cuestionario, no se consideraría un estudio sin riesgo, porque ya estoy tratando aspectos sensitivos de la conducta. Ahora, el siguiente grado de riesgo que se presenta en el reglamento se le llama investigación con riesgo mínimo, que son estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos o diagnósticos o tratamientos rutinarios. Algo con el riesgo de lo que se hace todos los días en el hospital o en la clínica. Por ejemplo, pesar, pruebas de agudeza auditiva, un electro, medir la temperatura, colección de excretas o secreciones externas, o recolección de placenta durante el parto, colección de líquido amniótico cuando se rompen las membranas, no si se rompe a propósito, muestra de saliva, de dientes residuales o permanentes que se extraen por indicación terapéutica, placa dental, cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, ¿no? O sea, fíjense qué chistoso. Si queremos medir zinc, ¿no? En cabello, por ejemplo, y yo le corto a alguien el fleco chueco, pues ya le causé un riesgo de desfiguración, entonces ya no sería riesgo mínimo. Entonces tendría que cortarle a alguien que sepa lo que hace. Extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de 2 veces a la semana y en máximo 450 mililitros en 2 meses. Esto no aplica en el embarazo. El hacer ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico autorizados para su venta, siempre y cuando sea empleado con las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas. Si se están probando nuevas indicaciones, nuevas vías de administración, nuevas dosis, entonces ya no entra en riesgo mínimo, ya entra en el grado de riesgo que sigue, que es de riesgo mayor que el mínimo.
Y la investigación, que es clasificada con riesgo mayor que el mínimo, son aquellas en que las probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran estudios radiológicos o con microondas, ensayos con medicamentos y modalidades que están en el artículo 65, pero bueno, básicamente son medicamentos que no están autorizados para su venta, para la indicación, dosis o vía de administración que ya está. Ensayos con nuevos dispositivos, estudios que incluyan procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis, eso es para que se den una idea, ¿no? Que son cosas ya más invasivas. Otras técnicas invasoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos, o sea, cualquier ensayo clínico, porque se utilizan esquemas terapéuticos asignados aleatoriamente. Cualquier estudio que tenga control con placebo, entre otros. Entonces, resumiendo, tenemos 3 grados de riesgo según el reglamento. Es estudios sin riesgo, estudios con riesgo mínimo y estudios con riesgo mayor que el mínimo. Solo esas 3 categorías se consideran. No existe riesgo máximo, riesgo medio, etcétera. Solamente están esas 3. Ahora, los riesgos también deben de ser evaluados, pues, vistos desde varias perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ya voy a quitar mi pantalla para verlos, bueno, para ver sus fotos. Por ejemplo, los riesgos podemos contemplarlos en términos de si son permanentes o si son momentáneos. No es lo mismo que tengas una cefalea o que tengas una reacción alérgica en un momento dado y una reacción alérgica que sea leve, a que te cause daño renal un medicamento, o a que te cause daño cardíaco que ya sea irreversible. Entonces tenemos que verlo en términos de si es algo pasajero o es algo permanente. También no es lo mismo el que algo te provoque una cefalea o que te provoque rash a que te provoque un choque anafiláctico. Estamos hablando de la gravedad del evento adverso, del riesgo. También algo que no se considera en el reglamento es que a veces tenemos muchos procedimientos de riesgo mínimo, pero ¿qué pasa cuando tengo un montón de riesgos mínimos? Le saco sangre y le saco una radiografía, que es lo de todos los días, y le hago un cuestionario, luego otro cuestionario, y le hago A, B, C, D, E. O sea, la suma de un montón de riesgos mínimos, pues tal vez valdría la pena clasificarlo como riesgo mayor que el mínimo, porque ya no es una cosa tampoco tan habitual de todos los días, porque estamos sumando muchos riesgos chiquitos. Entonces, no es que sea pues tan fácil a veces determinar el grado de riesgo que tiene una investigación, porque lo que nos plantea este reglamento pues es como un marco muy general, pero las cuestiones específicas se tienen que analizar de manera individual. De hecho, en la ética se habla mucho de la casuística, en donde cada protocolo de investigación debe de ser considerado de manera individual, porque inclusive la misma pregunta de investigación no tiene el mismo riesgo si se contesta en adultos mayores que en jóvenes. Pensamos, a lo mejor a mí me interesa, ¿no? Mi área, que es la de nutrición. Si a mí me interesara saber el efecto de alguna intervención para provocar pérdida de peso, no sería el mismo riesgo si yo incluyo adolescentes que a lo mejor no evalué correctamente y resulta ser que tengo niñas con bulimia o con anorexia, ¿no? A lo mejor les estoy dando más herramientas para que pudieran hacerse más daño. Entonces no va a ser el mismo riesgo meter adultos obesos que meter chavitas en la secundaria o en la prepa. Entonces, una misma intervención o una misma pregunta de investigación puede tener implicaciones diferentes o puede tener diferentes grados de riesgo. ¿Me dan un segunditito? Hola, Mauro, estoy dando una conferencia. ¿Me das un par de minutos? Sí. Ahorita te marco. Sí, gracias, güey. Perdón, es que era mi jefe. Entonces, pues bueno, no podemos clasificar los riesgos así tan fácil como riesgo mínimo, sin riesgo o riesgo mayor que el mínimo, porque a veces vamos a tener dudas.
Y bueno, pues también es importante que sepan que ustedes siempre pueden acercarse a su comité de ética si es que tienen dudas. Digo, siempre pueden acercarse a mí, pero también pueden acercarse a su comité de ética. No, no es que yo lo sepa todo. Y una de las funciones de los comités de ética es justamente responder las dudas que tengan los investigadores de las instituciones con pues, clasificación de riesgo o procedimientos para disminuir pues, los potenciales riesgos. Entonces, si quieren, ya dejamos ahorita cerrado el tema de las características de lo que hace ética una investigación, incluido la evaluación de los riesgos y de los beneficios. Y la siguiente clase le seguimos ya ahora sí con la parte del consentimiento informado, que tenemos la idea a veces de que es nada más este pedazo de papel que le pedimos al paciente que nos firme y eso es todo, cuando es mucho más que eso, es todo un proceso y no es nada más un proceso de una sola vez, sino es una cuestión dinámica que se va presentando y se va modificando dependiendo del grado de autonomía de los participantes de las investigaciones. Perfecto. Sí, Marce, solo digo, a manera de cierre también y retomando la perspectiva del estado del diseño arquitectónico, sería válido decir que el planteamiento del grado de riesgo no tiene que acotarse a pensar en el desenlace o a pensar en la maniobra, sino justo para esto serviría el diseño arquitectónico, ¿no? Saber que el simple hecho de incluir al sujeto nos debe hacer pensar que en su estado basal uno podría estarle confiriendo algún incluso mínimo riesgo por el simple hecho de incluirlo o no incluirlo, ¿no? Pasar cerca de él, que no perdamos de vista que hay que estar escaneando el diseño arquitectónico completo en busca de posibles riesgos y que a veces como investigador uno los omite voluntario o involuntariamente y que entonces sería la tarea del Comité de Ética en Investigación en hacernos conscientes de que estamos omitiendo, ¿no? Alguna característica o alguna condición y hacernos alguna recomendación. Tendría que ser así. Sí, lo acabas de poner en las palabras exactas. Exactamente. No solamente el grado de riesgo se mide por la intervención, sino se tiene que tomar en consideración el grado de vulnerabilidad que pudiera tener en el estado basal la persona o las personas. Y es muy importante que no nos quedemos con el concepto de vulnerabilidad como un sí o un no, como un blanco o negro. No existen los grupos vulnerables, o sea, no se puede hablar de mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, porque la vulnerabilidad es un continuo y es un estira y afloja. Entonces, dentro de un mismo grupo, pensemos, digamos, adultos mayores. No solamente por ser o sea, por tener 65 años o más, ya de entrada eres una persona vulnerable. Hay adultos mayores de 65 años que son plenamente autosuficientes, sanos, que tienen trabajo, no tienen limitaciones económicas y existirá algún otro sujeto de 35 que de entrada no consideraríamos vulnerable, pero que no tenga red de apoyo familiar ni social, que tenga una enfermedad importante, que no tenga seguridad social, que tenga problemas socioeconómicos. Entonces, no podemos simplemente dar por sentada la vulnerabilidad o no vulnerabilidad de las personas, sino que se tiene que evaluar de manera individual cuántas capas de vulnerabilidad tienen y se identifican estas capas de vulnerabilidad justamente para implementar acciones para tratar de disminuir o quitar estas capas de vulnerabilidad o agregar protecciones adicionales para que no sean una limitación. No se trata nada más de, no, pues yo mejor no me meto con embarazadas porque esas son un gorro. O no, niños, no, qué problema. Porque entonces dejamos o sea, hay muchos huecos en la investigación, o sea, no se sabe qué dosis serían las más adecuadas en niños porque se hace simplemente una extrapolación de los estudios que hay en los adultos. Porque casi nadie se mete a estudiar a los niños, ¿no? En tu área tú me lo podrás confirmar perfectamente. Muchos de los fármacos que se dan son simplemente regla de 3, de cuánto pesaba el adulto, cuánto pesa el niño, le doy tantos mililitros y tan.
Así es. Muy bien, bueno, pues ahora sí ya me pasé 20 minutos, pero bueno, no pasa nada. Fantástico, Marce. Muchas gracias. Cerramos Así, entonces Andrei, esta sesión y cerramos nos acá y nos vemos la que organizamos. sigue. Le aviso al grupo para el momento de reunirnos otra vez contigo a ver esta parte tan relevante del consentimiento informado. ¿Está bien? Sale y vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Marce, Chao. un abrazo. Que todo vaya bien. Gracias, bye bye.